Buenas tardes, soy el doctor Félix Adrián Vergara Martínez, médico adscrito del servicio de hemodinamia del Departamento de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de nuestro hospital, el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema de hoy a tratar va a ser la experiencia que hemos tenido en el manejo de la estenosis renal en paciente trasplantado. Como preámbulo, sabemos que el Centro Médico Nacional Siglo XXI es un área en donde se trasplantan aproximadamente 200 injertos al año, por lo cual lo vuelve un centro de referencia nacional en el cual pues podemos presentar dicha patología que veremos el día de hoy. Los objetivos del tema va a ser primero ver las generalidades de la estenosis renal, ver las técnicas quirúrgicas del trasplante renal, la importancia que tiene para su diagnóstico radiológico y para su terapia endovascular, la epidemiología mundial comparada con la nuestra, el cuadro clínico junto con su sospecha, los criterios diagnósticos. Vamos a hacer mucho énfasis en el técnico del manejo endovascular y también vamos a ver algunos casos que hemos tenido y conclusiones. Primero que nada, la estenosis de la arteria del injerto renal pues va a ser, como generalidad, va a ser una disminución del calibre del vaso de la arteria principal del injerto. Como vemos en estos gráficos, pues como tal lo vamos a definir como una disminución del calibre del el vaso principal, o sea, el vaso renal iliar. Esta disminución también puede presentarse en los vasos proximales a la anastomosis, puede ser en las ilíacas principalmente, lo cual también puede afectar el flujo. Es importante conocer que la complicación vascular tardía más común y es la principal causa o es una causa potencialmente tratable de hipertensión refractaria principalmente y disfunción del injerto, hablando de las complicaciones vasculares. Primero que nada, valorar las técnicas quirúrgicas, ya que en ella, como comentábamos, se nos va a apoyar mucho para dar un adecuado diagnóstico radiológico en sus diferentes métodos y una adecuada planeación para su tratamiento endovascular. Las técnicas quirúrgicas que vamos a ver va a ser la término lateral, como lo estamos viendo en este gráfico, en donde observamos cómo el vaso principal o la arteria renal del injerto renal iliar se van a anastomosar con la pared de alguna arteria, ya sea principalmente la ilíaca común o la ilíaca externa. La segunda en frecuencia es la término terminal, la cual, como su nombre lo dice, pues van a unir los dos polos de ambas o los dos orificios, tanto del injerto como también de la arteria que va a ser nutricia del receptor. Esta principalmente sea entre la hipogástrica o ilíaca interna y la arteria renal principal del injerto. Hay otras variantes que ya dependen mucho del injerto, o sea, del riñón donado. Por ejemplo, podemos tener en parche, en caso de que tenga dos arterias principales o que tenga doble arteria el injerto, pues se puede unir y hacer un tipo de parche en alguna de estas arterias, principalmente del receptor, principalmente en la arteria ilíaca externa o en la común. En caso también de no hacer el parche, se puede hacer que una arteria se anastomose terminolateral con la ilíaca común o con la ilíaca externa y que la otra arteria se anastomose terminal con la arteria ilíaca interna. Otra variante que tenemos también para hacer una sola anastomosis es hacer una incisión para juntar ambos ostium y hacer un solo ostium principal, el cual anastomosarlo de una manera terminolateral junto a alguna de las arterias, ya sea externa o común de las ilíacas. O en su consecuencia, como sabemos que la hipogástrica o la arteria ilíaca interna tiene diversas ramas, o por ejemplo su tronco anterior, su tronco posterior, pues se puede sacrificar para así hacer una término terminal de ambas. Como vemos, hay muchas variantes. Todas estas variantes van a ser dependiendo principalmente del tipo de injerto, del tamaño del injerto, del largo y el calibre de la arteria principal del injerto, así como también tiene mucho que ver el receptor. Si el receptor presenta dolicidad en alguna arteria ilíaca externa o común, pues se hará mejor en la ilíaca interna o en la externa, dependiendo de la que tenga menos dolicidad,
o si hay alguna placa con aterosclerosis o alguna calcificación que pueda ver si pueda batallar a la hora el cirujano, pues ya tomará otra decisión. Entonces, como vemos, no es una regla, como comento, la principal que se hace es la terminolateral y la terminal, pero no es una regla, tiene mucho que ver tanto el injerto como también el receptor. Aquí vemos en unas reconstrucciones de angiostomografías, vemos cómo tenemos aquí la técnica término lateral, que es la arteria principal del injerto, anastomosada a la pared lateral externa de la ilíaca externa. Y en cambio aquí vemos la segunda en frecuencia en el centro, que es la arteria principal del injerto, anastomosada con la arteria hipogástrica, con la ilíaca interna. De hecho, a este se le colocó un stent también. Vemos los dos principales tipos, perdón, de cirugía. Ya teniendo idea de la técnica quirúrgica, vamos a hablar de la incidencia. La incidencia a nivel mundial reporta la literatura que puede ir desde el 1% hasta el 23%. Varía mucho de acuerdo a la curva de aprendizaje del mismo centro. Vamos a ver que es más común su diagnóstico entre los 3 meses y los 2 años. Voiculescu es un autor que las presentó las mayorías en los primeros 6 meses, cayendo dentro de la mitad más o menos de la referencia mundial. Vamos a ver que las principales causas de que pase una estenosis va a ser por la fibrosis, que vamos a ver ahorita en sus factores de riesgo, la aterosclerosis y el acodamiento de la arteria principal del riñón. En nuestro hospital, como comenté al principio, se hacen aproximadamente de 180 a 200 trasplantes por año y tenemos una incidencia, al menos en los últimos 2 años después de pandemia, de entre 2 casos por año. Entonces nos mantenemos relativamente entre el 1 y el 2%, algo aceptable para la literatura mundial. Los factores de riesgo principal, vamos a ver que el primero y el más común es una lesión endotelial por cuestiones técnicas quirúrgicas, en las cuales puede ser algún trauma que se haya realizado durante la obtención del injerto o durante la propia anastomosis, como el pliegue anastomótico o una coadura arterial. Vamos a ver que la coadura arterial es una curva que se causa por el injerto, por la posición en que se fija, y esa pues puede ser una causa de doblez crónico, de acodamiento clínico de la arteria que puede terminar en una secuela de estenosis. La fibrosis dada por el proceso inflamatorio de la cirugía y la hiperplasia de la íntima, esta va a ser la hiperplasia de la íntima de la arteria del receptor hacia la arteria del injerto, una posición heterotópica, como comentábamos, dependiendo de la talla y del calibre y la longitud de la arteria principal del injerto, pues también tiene mucho que ver con la posición. Si hay una rotación axial o hay una rotación ya sea hacia cefálica o caudal del injerto, también puede causar una estenosis que dando cronicidad o un doblez que dando cronicidad pueda terminar en secuela. También la literatura menciona que la infección por citomegalovirus está muy asociada, ya que el citomegalovirus tiene una reacción endotelial que termina en una inflamación que aunada al hecho del acto quirúrgico, pues se asocia con la estenosis. De hecho, hay artículos en los cuales comentan que bajando los niveles de inmunosupresión y subiendo tratamiento antirretroviral, mejoraban algunas estenosis diagnosticadas. Y por último, la aterosclerosis. Como sabemos, pues los pacientes renales tienden a tener arterias muy calcificadas y aún así, pues durante la anastomosis, si el paciente presenta una función renal moderada o no tan exitosa, pues esta puede avanzar e incluso puede llegar a dañar la anastomosis. Importante comentar que las cuestiones extrínsecas de una estenosis, como un tumor, como el mismo doblez, esas son mejor tratadas por cirugía, que lo vamos a ver más adelante. O sea, es decir, reanastomosar. La sospecha clínica va a ser el paciente típico, va a ser un paciente que presente una hipertensión refractaria, es decir, un paciente que ya lo están tratando con 3 antihipertensivos y que uno de ellos sea un diurético y aún así no alcance metas y la hipertensión vuelva a presentarse. Un paciente que tenga una deterioro función, un deterioro de la función renal,
un soplo anastomótico. Este solamente lo vamos a observar en estenosis de arriba del 90%. Y pues esto va a caer en una insuficiencia cardíaca congestiva, que serían una manera vamos a decir, una manera rápida de debutar. ¿Cuál es como tal el fundamento o la fisiopato de esta patología? Bueno, pues sabemos que la arteria renal principal lleva todo el flujo del riñón. Al esta disminuir el flujo, el mismo riñón empieza a ver que hay una disminución como tal del gasto que le está llegando, por lo cual las células del riñón liberan renina. Esta renina a su vez va a activar la angiotensina 1, la enzima convertidora a la angiotensina 2, siguiendo con el sistema o el ciclo. Esta misma angiotensina va a activar en la glándula suprarrenal la aldosterona, y teniendo ya en el torrente sanguíneo o a nivel sistémico angiotensina 2, que es una potente vasoconstrictora, y la aldosterona, que se va a encargar como tal de cuidar el sodio y el agua y subir los volúmenes de líquido intravascular, pues van a ser una causa importante de que esta hipertensión siga presente y vaya en aumento. También es importante comentar que cuando usan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a veces el riñón está compensando por medio de este sistema, y al usar los YECAs para tratar de controlar la hipertensión, pues resulta que aumenta, porque este sistema estaba tratando de regularla, y pues el paciente puede debutar rápidamente hasta una insuficiencia cardíaca congestiva. La parte que nos incumbe desde el principio, pues va a ser el diagnóstico por imagen. Teniendo la sospecha clínica, nos envían siempre primero en este método de imagen, que va a ser el ultrasonido Doppler. Este va a ser siempre el primer método en el cual vamos a ver o a tratar esta sospecha clínica. Primero que nada, porque es de bajo costo, está presente en casi todos los gabinetes, ¿no? Eh, no tiene radiación, o sea, lo podemos hacer constantemente y no vamos a estar exponiendo una radiación al paciente. Y pues no usamos medios de contraste, que sabemos que en los pacientes renales, pues es ponerle un poco más de cuidado. El problema es que es operador dependiente, y pues también hay que conocer un poco la técnica quirúrgica con la que se hizo para poder acoplarnos más a las velocidades que nos va a dar, que vamos a ver más adelante. La angio-TC vendría siendo el segundo pilar del diagnóstico, que pues como sabemos en una angio-TC vamos a usar radiación, vamos a usar contraste, que lo podríamos ver como una moderada desventaja, pero pues va a ser un método que nos va a permitir confirmar lo que ya habíamos observado por el ultrasonido, y aparte que nos va a dejar hacer un análisis de vaso para tener un planeamiento del procedimiento endovascular futuro, así como del material que se va a usar. Y por último, la angiografía. La angiografía la comentan como el gol estándar, aunque en nuestro centro la usamos únicamente si vamos a hacer una cuestión terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que ya tengamos un ultrasonido con sospecha o con datos muy sugestivos, confirmatorios, y una planeación por una angiotomografía para llegar a una angiografía para ver la cuestión terapéutica. Desglosando cada uno de estos métodos que tenemos, empezando por el ultrasonido Doppler, vamos a ver que los principales hallazgos va a ser primero que nada una velocidad pico-sistólica por arriba de los 200 centímetros sobre segundo. Nos va a hacer una sospecha como tal. Al tener una velocidad por arriba de los 200, solamente lo podemos dejar como una sospecha, y pues se le podría dar seguimiento o buscaríamos más criterios para podérsela adjudicar. Si tenemos una velocidad de la anastomosis por encima de los 280 centímetros por segundo o en alguna parte de nuestra arteria, pues ya ahora podemos decir que es un criterio más sensible, más específico para pensar. Por ejemplo, este caso, esta imagen que tenemos, vemos como en la anastomosis tenemos un espectro, el cual se ve que es fásico pulsátil de 543.3 centímetros sobre segundo. Otro criterio que podamos usar es la diferencia de 3:1 entre la estenosis y el flujo del pico sistólico preestenótico. Es decir, si aquí la estenosis la sospechamos al nivel de la anastomosis, vamos a estudiar nuestra ilíaca. En este caso es una anastomosis al parecer de la ilíaca externa. Vemos el pico sistólico de esta, que es de 133.3 centímetros sobre segundo, y pues fácilmente está 3 veces por encima de los 543. Ese sería otro criterio. Y por último, de los criterios que se manejan con el Doppler estudiado de manera intrarrenal,
pues va a ser el Tardus Pardus. Como vemos, el Tardus Pardus, pues le vamos a tomar el Doppler a las arterias, ya sea la interlobar, principalmente a la arcuata, las segmentarias también pueden ser, y vamos a encontrar un flujo bajo, caído, se le puede mencionar, con un índice de aceleración muy prolongado. Entonces, esto nos podría estar dando una indicación de que el riñón está sufriendo isquemia, por lo cual hay una vasodilatación para que así pueda llegar más flujo más distal, pierde la resistencia de las arterias y por eso también hay un flujo eh, que tiende más a bajar el pico sistólico. En la angiotomografía como tal, pues ya vamos a traer la sospecha, ya vamos a venir con un ultrasonido Doppler previo, vamos a ver la disminución del calibre, como lo estamos viendo en estas reconstrucciones. Vean cómo aquí se ve exactamente, en el, lo estoy poniendo el apuntador, o también lo podemos ver en un análisis de vaso extendido, viendo como tal cómo está la disminución. Podemos medir, podemos planear el procedimiento, planear el stent, las medidas del stent, las longitudes del stent. Toda la angiotomografía nosotros en nuestro centro lo utilizamos como un tipo de método, preprocedimiento prequirúrgico endovascular en este caso. Sabemos que la angiotomografía pues usa contraste y también radiación, como lo hemos comentado, pero por lo regular solo hacemos una después del ultrasonido Doppler. Hasta aquí es importante comentar los diagnósticos diferenciales que podríamos encontrar en esta patología. El primero va a ser el edema de la anastomosis o perianastomosis. Esto lo vamos a sospechar cuando tengamos un ultrasonido Doppler de un injerto renal que tenga entre 2 o 3 semanas, principalmente, de operado. Si tiene entre 2 o 3 semanas, todavía puede tener velocidades altas por la anastomosis que está hematizada. Después de las 3 semanas del mes, pues ya podríamos estar pensando en una estenosis, la cual el siguiente paso sería ver si clínicamente la está presentando, ya que sabemos que también la estenosis se correlaciona mucho con el grado de la clínica. Por ejemplo, se hablan en los artículos que arriba del 60% de la estenosis es cuando realmente ya empieza a haber un cuadro clínico. Y arriba del 60 o el 75% de la anastomosis son cuando ya sube mucho la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido, del estudio básico, que es el ultrasonido. Y otro diagnóstico diferencial son las sacudidoras arteriales, las cuales no son más que kinking o curvaturas que se forman por una arteria del injerto muy larga, entonces tiende a hacer una curva para caber dentro del espacio del mismo receptor. La terapia endovascular, como la comentábamos, ya es el paso final. Tenemos que valorar bien las indicaciones y las contraindicaciones. La terapia endovascular la angiografía es el gol estándar y la terapia endovascular tiene un éxito hasta el 90%. E incluso haciendo un buen estudio se puede hacer una permeabilidad siempre hasta en el 100% de los casos, con un grado de restenosis de hasta el 10%. Y pues solamente cuando metemos pacientes que eran por acudadura, que tienen la arteria muy larga, pues uno puede abrir esa estenosis, pero a lo largo del tiempo se puede reestenosar otro sitio, entonces ahí sí más de la mitad pueden caer, por eso es que en las acuaduras no se maneja mucho la terapia endovascular, es mejor que se vuelva a hacer una reanastomosis. Las indicaciones principales pues va a ser una estenosis diagnosticada por ultrasonido y confirmada por la angiotomografía. Las contraindicaciones podría ser la falta de un acceso seguro, ya sea un paciente difícil que tenga varias placas de ateroma que puedan obstruir la llegada del material que usamos para para el injerto. Una coagulopatía no corregible, ya sea por plaquetas, por INR, por tiempos de coagulación que a pesar del tratamiento no corrigen. La coadadura arterial, por lo que comenté, es mejor que sea quirúrgico, aunque es importante mencionar que en las reintervenciones quirúrgicas hasta el 20% de los injertos se pierden, entonces es un grupo alto en el que se arriesgan. A las 2 semanas posquirúrgicas, ¿por qué? Porque ya sabemos, número uno, que pues, puede ser un edema perianastomótico, y número dos, la anastomosis puede estar muy friable, que incluso se puede romper a la hora de tratar de abrirla. Y la última contraindicación, pues puede ser el contraste en un paciente que tenga alergia a o en un paciente
que se cuide la nefropatía por contraste, pero pues tenemos varias alternativas, ya sea pues hidratar al paciente, ya sea tratar al paciente con medicamentos previos por la alergia, o bien, como en esta imagen vemos, usar el CO2, que es una buena alternativa para ese tipo de pacientes debido a su buena difusión. Comentando con los casos con los que contamos, vamos a ir con el primero. Por lo regular usamos un dispositivo de introductor vascular, el cual lo vamos a hacer del ipsilateral a donde está el injerto, ingresando por la femoral común. Este es un introductor, lo podemos usar desde 5 frames a 8 frames, dependiendo del, del, del método que vamos a usar o el calibre que vamos a usar para dilatar. Entonces aquí estamos viendo, vemos un disparo con sustracción digital, vemos cómo hay una estenosis al nivel de la anastomosis, la podemos ver aquí donde tengo el apuntador, es un injerto que está anastomosado a la ilíaca externa. Después de contar ya con este mapa vascular, subimos una microguía ya sea montada sobre un catéter Cobra o sobre un catéter Hunter que nos dé más que nada la dirección que queremos para llegar al ostium del injerto. Tratamos de subir lo más que podemos esa microguía. Como lo estamos viendo aquí, lo tratamos de subir más al interior, vamos a decir, lo más distal a la vasculatura arterial del injerto. Y sobre esta misma microguía montada, podemos subir un stent montado en balón. Es el dispositivo ideal que se usa. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que trae un balón de angioplastía normal colapsado, y sobre este balón encima trae un stent, el cual pues es de una alta fuerza radial, que al inflarse el balón pues impacta en la estenosis y en las paredes de la arteria, lo cual le da un buen sostén. Entonces ha sido un buen método y es el que regularmente usamos en nuestro centro. Vemos, por ejemplo, aquí cómo empezamos a dilatarlo, y a la misma vez que lo dilatamos, pues se está liberando también este stent. Muchas veces la muesca el- la parte en donde nosotros podemos ver la estenosis, la vamos a ver a la hora de la angioplastía. Vamos a ver cómo poco a poco el balón va rompiendo esa estenosis. Dejamos 1, 2 o 3 minutos el balón, o hasta 1 minuto el balón inflado, y después lo retiramos. Lo retiramos, vemos que nuestro stent haya sido liberado, que esté correctamente en la posición que queríamos, y por último hacemos un disparo de control, viendo cómo la anastomosis la abrimos completamente y cómo quedó aproximadamente 3 milímetros fuera de la estenosis y hacia la ilíaca externa nuestro stent. Aquí en esta magnificación lo vemos mejor, como ya la estenosis se abre y ya hay un adecuado paso. En un segundo caso, vamos a ver, este es un injerto renal, es exactamente igual, vía femoral común metemos un introductor vascular de 5 a 8 frames, dependiendo del caso, hacemos un disparo diagnóstico y vemos en las diferentes tomas. Por ejemplo, en esta toma vemos que está muy cerca de la anastomosis de la bifurcación, pero está hacia la ilíaca externa. Hacemos diferentes tomas hasta que tengamos alguna toma que nos permita valorar bien la estenosis. Por ejemplo, aquí veamos cómo la estenosis da una curva. Aquí tengo una imagen ya pausada. Vean, aquí está la arteria, que muy seguramente es una arteria que sufrió un injerto, que sufrió un movimiento rotatorio, y por eso surgió el doblez, que fue una codadura como tal, que por cronicidad y mala fibrosis causada, pues se vuelve una estenosis significativa, si la estamos visualizando aquí. Después de eso hacemos el mismo proceso, planeamos bien en dónde está. Vean, aquí está nuestra estenosis, subimos una microguía, en la cual la mandamos lo más distal que podamos, y subimos el stent montado en balón. Este tiene sus marcas radiopacas, las cuales nos va a indicar y nos va a dejar ver exactamente en dónde tenemos que soltar el stent. Lo recomendable es liberar el stent exactamente con el balón de geoplastía, exactamente que el stent quede a la mitad que la estenosis quede a la mitad del stent. Se libera, se infla el balón como lo vemos, se deja de 1 a 3 minutos,
y se toma una nueva imagen donde vemos que esa estenosis ya haya sido vencida. Estos dos casos fueron del año previo. De este año tenemos el caso 3. Vean cómo este riñón es un injerto, el cual es una anastomosis terminolateral que está unida con la arteria ilíaca externa, muy pegada al ligamento inguinal, casi en la femoral, femoral común. Vemos cómo se observa tras el disparo, se observa la disminución del calibre, esto en base a una anastomosis, una estenosis de la anastomosis importante. Siempre hacemos unas mediciones, aunque ya tengamos una angiotomografía previa, volvemos a hacer otras mediciones ya con el estudio angiográfico. Se puede usar también el ROM mapping. Sabemos que el ROM mapping es pues, una buena cualidad que podemos usar de los nuevos angiógrafos, que nos deja viajar a través de un mapa vascular para poder subir nuestra guía o nuestra microguía y así también subir por medio de ella nuestro stent montado al balón. Ya cuando tengamos el stent montado al balón, exactamente que quede el stent, que la anastomosis estenosada quede exactamente a la mitad del balón, vamos a ir inflándolo, viendo cómo, por ejemplo, aquí se va liberando y vemos cómo el mismo balón pelea con esa estenosis hasta que se pueda inflar todo y se deja ahí 1 o 3 minutos. Comparamos la previa antes de la angioplastia con liberación de estén montado, vemos cómo estaba estenosado, comprobamos que nuestro estén está ahí y está en el lugar correcto que planeamos, hacemos un disparo angiográfico y vemos cómo de tener una estenosis ya la vencimos y se abrió y nuestro estén está ahí colocado de una manera adecuada. Si lo queremos ver de una manera angiográfica, vean, ya se venció esa estenosis, entonces el flujo arterial como tal, pues se aumenta, se aumenta. El caso 4 y último, vean cómo este es un injerto, el cual está anastomosado de una manera terminolateral a una ilíaca externa. Y lo que podríamos comentar en esta ilíaca externa es que tiene una dolicidad considerable, vean. Vean cómo viene aquí, después hace una dolicidad, que hablábamos que eso podría ser causa también de estenosis. La misma dolicidad de los pacientes junto con la aterosclerosis puede causar repercusiones a nivel de la anastomosis. Aquí vemos cómo está el paso filiforme de medio de contraste al injerto renal. Aquí donde estoy colocando el puntero. Pasamos de igual manera una microguía para tener asegurado el acceso y subimos nuestro balón, como lo estamos observando aquí en el video del centro, el cual lo vamos a ir inflando pues poco a poco hasta ver cómo se va haciendo ese doblez en donde el balón está peleando con la estenosis hasta vencerlo y liberar totalmente el stent. Hacemos nuestro control, checamos que nuestro stent esté correctamente liberado en el sitio que queríamos y hacemos un control angiográfico observando el adecuado paso de medio contraste a través de este, así como una liberación total del stent recuperada con un calibre del stent uniforme, que quiere decir que vencimos la estenosis totalmente. Entonces, comentando estos casos que hemos tenido los últimos 4, de los últimos 2 años, vamos a ver este último caso que en sí fue una coadura arterial, lo cual también luego le conocemos como pseudoestenosis. Este era un paciente que nos refirieron, no era de nuestro centro, nos refirieron por unas velocidades picosistólicas altas en un Doppler, el cual pues lo valoramos por método angiográfico y vemos cómo es un injerto, el cual tiene una anastomosis terminolateral en la arteria ilíaca externa, como lo estamos visualizando. Y vemos cómo este injerto no tiene ningún tipo de estenosis. Todos estos videos que estamos viendo son de diferentes planeaciones angiográficas en las que tomamos imágenes del mismo paciente. Ven cómo en la primera se visualiza cómo en la anastomosis la arteria principal va hacia medial, después hace la curva para después retomar un camino lateral hacia donde está el injerto. Esto la mayoría de las veces es por causa de una arteria larga, una arteria del injerto larga, pero ahí en diferentes proyecciones
y hasta que logramos ver cómo en esta proyección desdoblamos toda esa coadura y visualizamos un adecuado paso de medio de contraste sin ninguna estenosis presente ni ninguna disminución del calibre significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa o ocurre? Sabemos que el ángulo Doppler depende mucho de la dirección del flujo, entonces, y las velocidades, pues mucho más. Entonces, al tener una coadura y como el ultrasonido es operador dependiente, podemos poner de manera anómala el ángulo y esto nos puede dar velocidades pues erróneas o que no son confiables, como tal fue el caso. Vuelvo a comentar, por lo regular este tipo de acodaduras es mejor que se vuelvan a reintervenir para cortar un poco más esa arteria y dejarla con una longitud que sea propicia para que no formen nuevamente una nueva acodadura y se pueda estornazar de manera crónica. Los resultados finales que tenemos, vean, por ejemplo, del primer caso de 549.3 centímetros que teníamos de velocidades, y ya después de colocar el stem, vean cómo disminuyeron a 220 centímetros sobre segundo, quedando en una cifra pues normal. Veamos, por ejemplo, este caso también, vean cómo pre-stent o preprocedimiento tenía velocidades hasta de 817 centímetros sobre segundo. Se le vuelve a realizar el ultrasonido Doppler, ve que aquí visualizamos el stent, le realizan nuevamente la medición del espectro y vean cómo disminuyó hasta 222 centímetros por segundo. Todo esto, pues, lo podemos valorar de manera geográfica, viendo que el calibre haya aumentado, que el stent haya sido exitoso, del Doppler también visualizando que las velocidades hayan disminuido a nivel de la estenosis, tanto también el tardus pardo se puede ver eh, desaparece del injerto renal después de una liberación de estén exitosa, y también en los pacientes se observa cómo la hipertensión arterial refractaria pues va disminuyendo hasta que desaparece, y también la función o el deterioro de la función renal va a la mejoría hasta que el paciente llega a metas adecuadas. Entonces, como conclusión, tenemos que la estenosis arterial del injerto renal es una complicación vascular tardía y es la más común, por lo cual tenemos que estar muy familiarizados con ella, tanto desde su incidencia, desde sus técnicas quirúrgicas, así como para un adecuado diagnóstico y para traer en mente siempre una planeación terapéutica, así como también su incidencia, saber que aunque puede ir desde muy baja incidencia, que es el 1%, pero pues saber que un injerto renal pues es un órgano de gran valor para el paciente. Y sabemos que también pues tiene los injertos contados, ya que cada vez que pierden uno, pues va disminuyendo su tasa en la que se pueda ofrecer otro nuevo injerto para el paciente. El diagnóstico principal, sabemos que podemos dar un seguimiento a todos los injertos con ultrasonido. Si hay sospecha o hay criterios de estenosis, se puede hacer una planeación prequirúrgica con angiotomografía. Esto porque es una conclusión, porque tanto el ultrasonido como la angiotomografía, pues en la mayoría de los centros se puede realizar. Y por último, demostrar que la terapia endovascular es un tratamiento seguro y eficaz, teniendo complicaciones mínimas y teniendo un salvamento del injerto hasta del 90% de las veces, y una apertura total de la estenosis hasta el del 100% de las veces. Esto comparándolo con la cirugía, en donde hasta el 20% del injerto pues queda totalmente en estadio terminal, por lo cual pues es un injerto perdido. Ok, pues muchas gracias por la atención prestada. Aquí les pongo mi correo ante cualquier duda, con mucho gusto. Hasta luego.